He vuelto a pedirle a el coronel Antonio María Guevara que esté de nuevo con nosotros por lo que ha sucedido este fin de semana, que dio la vuelta al mundo, lo que sucedió en Rusia. Al fin y al cabo, Antonio María Guevara es analista de seguridad y defensa, o sea, que sabe por lo menos algo o puede entender o analizar si es que aún es analizable o todavía es analizable lo que pasó porque todo está como muy extraño. Bienvenido, Antonio María Guevara. Muchas gracias, Napoleón, por la invitación. Las últimas informaciones es que, como era de esperarse, las tensiones se sienten cada vez más con mayor intensidad, me escribe Saskia Luengo, especialista en todo lo que es la información rusa, y en toda Rusia está alborotada. Uno, los llamados nacionalistas, que están pidiendo que se dispare una bala al cuello a los Wagner, mientras que otros los llaman cobardes que no tienen cojones. Leo textual lo que ella me escribe, o de lo que ella escribe. Se rumorea que se están formando milicias para ir a cazar Wagner y ahora su jefe no se encuentra por ningún lado, no habla más, no habló más, no se vio más. Incluso los periódicos rusos de hoy admiten que Rusia ya no es creíble a los ojos de todo el mundo. Mientras tanto, el ejército ucraniano sigue ganando terreno en todas partes y aprovecha la situación para reforzar posiciones. ¿Qué nos dice Antonio María Guevara? Bueno, Primero díganos, para la gente que no lee la prensa, que no ve el Twitter, para descansar los fines de semana, ¿qué pasó el fin de semana? vamos a arrancar de atrás hacia, mejor dicho, de adelante hacia atrás. Vamos a retroceder desde el actual momento o desde tomando como referencia exactamente la crisis que se inició el 23 de junio, el viernes pasado, y que duró una crisis que duró apenas 36 horas. Es una crisis que se inició cuando el jefe de la fuerza Wagner eh, replegó, se despegó del contacto que tenía con las unidades militares ucranianas y salió en dirección a Moscú. Ok, vamos a aclarar a la gente que esa es una fuerza muy importante de mercenarios, es decir, que arriesgan su vida y matan a otra gente por dinero y que su jefe fue mano derecha, muy amigo y hizo negocio con el propio Putin y que era un hombre de confianza para Putin. Sí, es correcto. Estamos hablando de la fuerza Wagner que fue ocupando espacio desde a medida que la guerra Rusia-Ucrania se prolongaba y esta fuerza, que es una fuerza constituida por 50.000 hombres, pero son 50.000 hombres mercenarios, ex militares, ex policías, gente común y corriente, pero entrenadas para el combate, que fueron desplazando poco a poco a las unidades militares de línea del ejército de la Federación Rusa, que ya estaban en contacto desde el pasado 24 de febrero del año pasado. O sea, la guerra ya va para año y medio y a medida que la guerra se fue prolongando, las fuerzas regulares fueron siendo desplazadas por estas unidades que llevaban tareas muy bien definidas. Esta es una fuerza Perdón, constituida. hay que decir que un paréntesis, que esa guerra, según anunciaba Putin, ¿no? Inmediatamente antes de empezar la invasión, iba a durar 3 días. Y ya lleva casi año y medio. Ujú. Sí, 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 exacto. Pero hacer ese tipo de proyecciones cuando se enfrentan dos ejércitos convencionales en similitud de experiencia de dispositivos de composición, no tanto de efectivos, porque los efectivos del ejército ruso son 1 millón de hombres sobre las armas, más 2 millones de la reserva. O sea, en términos de eso que se llama el poder relativo de combate, hay una abrumadora diferencia en términos de eso. Pero esa abrumadora diferencia la compensó la unidad que hubo del pueblo en resistir a la invasión rusa. Entonces, esa resistencia Más la ayuda de la OTAN.
Bueno, exactamente, a eso nos íbamos a referir, con la ayuda de los países occidentales de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que fueron inicialmente apoyando con inteligencia, con tecnología, con internet, y posteriormente fueron apoyando con armamento, y probablemente, y cuando digo probablemente es un cercano a la seguridad de que hay muchos efectivos, ¿verdad? Formando parte del ejército ucraniano, digo, efectivos de la OTAN, ¿verdad? En el manejo de los sistemas de armas, apoyando a las fuerzas ucranianas contra Rusia. Mientras que Rusia contaba con el apoyo de Irán y sus drones, de armas que tiene el loco este de Corea del Norte, ¿okay? Correcto. Y de China por debajo de cuerda. Sí. En todo caso, el tema allí es que la guerra se prolongó año y medio, ¿verdad? Y en algún momento los reemplazos rusos para las fuerzas de línea empezaron a reducirse, y entonces ahí es donde precisamente entra en juego la fuerza Wagner y empieza a ocupar espacio en el contacto con las unidades ucranianas. Eso hasta allí es lo que se llama el contexto de antes de la crisis. En algún momento de ese desarrollo empezó un conflicto de Yevgeny Prigozhin, que es el jefe de las fuerzas rusas, de la fuerza Wagner, Los mercenarios. contra el ministro de la Defensa, el general Chogin, y contra el jefe del Estado Mayor, que es el general Gerasimov. Me detengo aquí un poquitico para precisar quiénes son estos dos personajes. El general ministro de la Defensa es un político, ingeniero civil, compañero de Vladimir Putin desde los tiempos de la KGB y de la FSB, que son las fuerzas de seguridad, en primer lugar, de la época de la Unión Soviética, y la fuerza de seguridad, la FSB, de esta época de la Federación Rusa. Estoy hablando del general Sergei Shoigu, que es el actual ministro de la Defensa. Ese general está allí desde el año 2014, exactamente cuando empezó la crisis de la invasión del Donbass y de la anexión de Crimea en Ucrania. Ese en relación al ministro de la Defensa. En relación al segundo de a bordo, que sí es un militar de carrera y un militar, entre paréntesis, de prestigio, que se llama Vasily Gerasimov, ¿verdad? Es un general que también está en ese cargo de subjefe, de jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa Rusa desde el año 2014. De manera tal de que tienen una trayectoria bastante significativa en materia del manejo de la Fuerza de Línea y de las Fuerzas de Seguridad y Defensa rusas. Además de que son aliados incondicionales prácticamente del presidente Vladimir Putin. Eso en relación a los dos líderes formales de las fuerzas militares rusas. En relación a Prigozhin, Prigozhin es un personaje que tenía un puesto de perro caliente, como quien lo tiene allá en la Plaza de Venezuela, ¿verdad? Un puesto de perro caliente, y fue escalando hasta que compró un restaurante. En ese restaurante, el presidente Vladimir Putin iba con cierta frecuencia a comer, y estableció una relación de cordialidad, de camaradería con Prigozhin, y que este la aprovechó y fue escalándola hasta que llegó un momento, que empezó esa relación, entre paréntesis, cuando hablo de escalarla, significa que empezó a hacer contratos con el Estado y con el gobierno ruso. Hasta hacerse multimillonario. Hasta hacerse oligarca y multimillonario, que entonces él asumió la responsabilidad de constituir una fuerza mercenaria que, entre paréntesis, es una de las fuerzas mercenarias más importantes que tiene el mundo, que es lo que llaman la fuerza Wagner, que ha tenido participación en Malí, en la República Centroafricana, en Siria, en algunos sitios de los Balcanes, y en esta oportunidad, desde hace 2 años, desde hace año y tanto, estuvo asumiendo responsabilidades en el frente de la guerra Rusia-Ucrania. Y se te olvidó que tiene negocios también en Venezuela. Bueno, ese es un tema que yo pensaba tocar, pero ya que lo asomas, mucha gente me ha preguntado si la Fuerza Wagner tiene presencia en Venezuela. Hay que recordar
que desde el año 2007 que se suscribieron algunos acuerdos políticos, militares y económicos en la época del presidente Hugo Chávez, que era el canciller Nicolás Maduro, se suscribieron una serie de acuerdos políticos, militares y económicos con Rusia, que se transformaron desde el punto de vista militar en muchas compras militares que están en el orden de los 4.000 millones de dólares. Eso en primer lugar. Entonces, en segundo lugar, después que empezó el proceso de sanciones Perdón económicas. que te interrumpa tanto, pero como estamos hablando, y tengo entendido que buena parte de esas adquisiciones de armamento ruso no sirven para nada. Bueno, ese es otro tema, pues, y ahí sí es verdad que vamos a pasar como 3 programas, pero estamos hablando de tanques, estamos hablando de sistemas de armas, estamos hablando de una famosa fábrica de fusiles AK-47 que la activan, la reactivan, la desactivan, la vuelven a activar, etcétera, etcétera, pero yo no estoy muy seguro que haya producido el primer fusil. Estamos hablando de vehículos de combate, estamos hablando de sistemas de artillería y estamos hablando de sistemas de artillería antiaérea. Y Esos estamos sistemas de hablando que artillería, no, y estamos hablando que el desastre no solamente es en Venezuela y en Cuba, sino donde ellos tocan algo, y el desastre que se está viendo que existe, y la anarquía que existe, y la pelea que existe en Rusia. sí, exactamente, pero esos sistemas de armas que se adquirieron por el orden de los 4.000 millones de dólares y más, por supuesto que requieren asesores, requieren gente que le dé entrenamiento a la tropa venezolana, etcétera, etcétera. Adivina quiénes fueron los entrenadores que vinieron allá a Venezuela a entrenar. Gente de la Fuerza Wagner, precisamente para eso. Eso desde el punto de vista militar. Pero desde el punto de vista económico, cuando empezaron el sistema de sanciones al petróleo venezolano, la Rosneft, que es una de las principales empresas petroleras rusas, ocupó algunos espacios en eso que llaman la faja petrolífera del Orinoco. Petropiar, Petrosuata, Petrozamora, Petro no sé qué cosa, etcétera, etcétera. Cuando empezó el proceso de sanciones, esa compañía que estaba sancionada le vendió todos los contratos que tenía al Estado ruso. ¿Y quiénes vinieron a proporcionar seguridad y hacer el esquema, etcétera, etcétera? Gente de la Fuerza Wagner allá en la faja petrolífera Orinoco que permeaba haciendo funciones logísticas, haciendo funciones de inteligencia, manejando sistemas de Internet que, en lo que son muy buenos, en lo que son excelentes, manejando sistemas de Internet allá en Venezuela. Gente de la Fuerza Wagner. Bueno, lo cierto es Entonces, que los mercenarios rusos famosos parece que son mejores, mejor entrenados y más, aún más asesinos que el ejército ruso. bueno, sí, exactamente, porque ellos no tienen una cosa, lo que no tiene la Fuerza de Wagner en relación a una fuerza de línea es que no tiene las barandas legales y mucho menos éticas para hacer. Los mercenarios hacen el trabajo sucio que no pueden hacer las fuerzas militares por razones del derecho internacional humanitario y por razones de violaciones de los derechos humanos. Sí, pero Y esas no como son las eso, denuncias que hacen los ucranianos y la dirigencia ucraniana de lo que están haciendo las tropas rusas que junto con los mercenarios están en Ucrania. exactamente, pero ese mismo expediente de graves violaciones de los derechos humanos también está ocurriendo en Siria, ocurrió en Malí, ocurrió en la República Centroafricana y ocurrió en Donde Serbia, ellos en algunos de están. esos países Ujú. donde han estado posicionadas, desplegadas partes de estas fuerzas Ok, militares pero no volvamos oficiales. entonces a lo que pasó este fin de semana. Antes de ese fin de semana, perdona, ya el jefe de los mercenarios, que no voy a decir su nombre porque nunca me acuerdo de él, porque es muy complicado, eso lo sabes tú, ¿no? Yevgeny Entonces, Prigozhin. el Prigochín o como se llame, el Prigochín ese ya hizo muchas declaraciones, porque no fue una ni dos, en contra de las máximas autoridades del ejército ruso, es decir, del ministro de la Defensa en especial. Había un enfrentamiento y el ministro de la Defensa se negó a seguirle enviando el dinero por lo cual ellos están ahí, porque no están allí por ideología ni por No, nada de eso, sino por dinero. Y por se dinero. negó a enviárselo. Con lo cual,
como me estaba diciendo un amigo que estudió con la KGB, luego fue G2, bueno, estoy en la KGB porque el G2 lo mandó, y luego está en la CIA, y que tienen ustedes una entrevista con él en este mismo programa que volví a repetir hace como 2 o 3 días. Dice que al igual que en Venezuela y en Cuba, en Rusia, bueno, es el mismo modelo, hay factores de poder, diferentes grupos de delincuentes, ¿no? Enfrentados entre sí, y quien decide quién tiene la verdad y no, y quién va a ganar o no, es el máximo tirano. En el caso de Cuba, Fidel Castro; en el caso de Venezuela, en este caso Maduro, y antes era Hugo Chávez; y en el caso de Rusia, Putin. Y aparentemente Putin no pudo frenar, aparentemente, ¿no? Esa negativa del ministro de Defensa, que es a quien le corresponde pagarle a los mercenarios, no pudo obligarlo a pagar a esos mercenarios. Y se ha formado todo este escándalo, ¿o no? Bueno, es que hay otras cosas. O sea, el tema del dinero es más o menos lo siguiente. Se acaba en Rusia, un poquitico eh, para meter en el carril a los mercenarios, Ah, para meter en el carril a los mercenarios, se aprobó un proyecto, una ley en la cual los mercenarios tenían que registrarse. Y mientras la fuerza Wagner no se registrara, no iba a bajar ningún dinero para allá. Y ese proceso, ese registro se hacía o se tenía que hacer a través del Ministerio de la Defensa, en el cual hubo un cierto rechazo de Yevgeny Prigozhin, el jefe de la fuerza Wagner, ¿verdad? Y entonces a partir de allí empezó el enfrentamiento que tiene que ver con dinero, porque mientras no se registre no le pagan. Entonces tiene que ver con dinero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, ese enfrentamiento le subió un poquitico los humos al jefe de la fuerza Wagner, pensando que iba a volarle la talanquera al jefe del Estado Mayor y al ministro de la Defensa, sabiendo que el ministro de la Defensa y el jefe del Estado Mayor forman parte de un trinomio, ¿verdad? Que tiene 14 años precisamente ejerciendo el poder en la Federación Rusa, de los 24 años que tiene Putin al frente del sí, gobierno. pero el fracaso de Afganistán es del ejército ruso, y el triunfo de los asesinatos y de los logros bélicos, tanto en África como en Ucrania y demás, es de los mercenarios. Bueno, pero en Afganistán los rusos salieron con las tablas en la cabeza, ¿verdad? Y quienes estaban haciendo el trabajo suyo en Afganistán eran los mercenarios. Ah, ¿no era el Entonces, ejército ruso? no, es que estamos hablando que ellos estaban metidos en Afganistán también. Entonces, de manera tal de que esa derrota se le endosa también a los mercenarios. Ahora, un poquitico voy a hacer un paréntesis en relación a los mercenarios. Y un poquitico también para ilustrar en relación a lo que el destino que probablemente tiene definido en el panorama el amigo Prigozhin. La muerte. Mira, esto de tener los chicos malos para que hagan el trabajo sucio no es nuevo. Los norteamericanos tienen la hechura de Osama Bin Laden, ¿verdad? Hasta que Osama Bin Laden le saltó la talanquera, ¿verdad? Y entonces, cuando le saltó la talanquera, ¿quiénes fueron los que eliminaron a Osama Bin Laden? Los norteamericanos. Bueno, y Pero el dictador de Panamá, ¿no? El dictador ya te trabajaba iba para para allá, ellos. te me Y adelantaste dicen que rapidito ahí. Fidel Castro trabaja para la CIA, o trabajaba Bueno, para la esas son CIA. cosas que se han manejado también, Ujú. pero a Osama Bin Laden lo eliminó el mismo creador. A Manuel Antonio Noriega lo eliminó su mismo creador. Entonces, los grandes potencias crean su Frankenstein y después ellos mismos se encargan de eliminarlo. Eso es lo que ocurrió con Prigozhin, con la visión errada, equivocada que estableció Prigozhin, de que pensaba de que iba a pasar por encima de los dos
Y de hecho, esa proclama que hizo cuando iba embalado hacia Moscú, que iba a Moscú a pedir justicia, ¿a quién le iba a pedir justicia? A Vladimir Putin. ¿Tú crees que Vladimir Putin lo iba a dejar pasar más allá de Rostov, de donde llegó? No, probablemente. Y por eso es que desapareció, entre comillas. Okay. Ahora, ¿cómo se entiende lo que está pasando? Por una crisis interna que puede terminar. Uno dice que en guerra civil. Yo más bien pienso, a ver qué me dices tú, porque yo no sé de eso. Más bien pienso por las cosas que he escuchado y me han dicho, que lo que puede suceder es eh, con lograr esa oportunidad, ¿ok? Para que otros dirigentes y líderes que no están de acuerdo con la posición de Putin, ¿no? Y el poder que ha tenido y con la mente súper narcisista de Putin, que es capaz de cualquier cosa, por eso es que hay gente que tiene miedo por las armas nucleares rusas, sustituirlo. ¿Cómo se sustituyó a Khrushchev, por ejemplo? O como lo que sucedió en Venezuela con Pérez Jiménez, cuando se la alzaron, aunque los pudo dominar la aviación y luego Trejo con los tanques. ¿Qué dices tú a eso? Bueno, es que en el caso de 1991 hacia atrás, el gobierno no era, la jefatura de gobierno no la encarnaba una figura a nivel individual. El caso Khrushchev, el caso de Stalin, el caso de Brezhnev, Andropov y todo, y el mismo, el que cerró la Unión Soviética, Gorbachev. Gorbachev. Entonces, la jefatura allí era una jefatura colegiada en torno al Partido Comunista de la Unión Soviética. El comité central se reunía o el secretariado y exactamente tomaba las decisiones que tenía que tomar como la tomó cuando Khrushchev y toda la retajila de secretarios generales del partido que fueron defenestrados en su momento. Yo no creo que en este momento eso ocurra porque yo siento que todo lo que está ocurriendo con Prigozhin es parte de una espinita que en el talón para Putin y uno pudiera pensar que se le presentó en bandeja de plata la oportunidad y lo hizo. Y fue de una manera torpe, de una manera chaflaneada, pero se la presentó y se lo quitó de arriba, porque las graves violaciones de los derechos humanos en Afganistán, en Siria, en Malí, en la República Centroafricana, en Serbia, ahora en Ucrania, ¿verdad? Él puede tranquilamente endosárselas precisamente a esta fuerza que estaba ejerciendo bajo contrato todo lo que ocurrió en materia de violaciones Bueno, de los por eso derechos nada, humanos. porque la máxima autoridad de la Corte Penal Internacional está pidiendo la cabeza de Putin. Bueno, y Putin está pidiendo la cabeza de la Corte Penal Internacional. Es un poquitico. Pero que te refiere como a la violación de los derechos humanos del frigochín ese, Sí, o sí. frigorífico, o como lo quieras llamar, que es un asesino, ¿no? No es más asesino que Putin y todo su historial, Sí. desde la KGB en adelante. Pero es una manera sería una manera, para responder la pregunta, sería una manera de Putin dar una cuota inicial, ¿verdad? De un culpable y bueno, y de atenuar un poco las cosas, pero ese no es el gran problema. El problema es el desarrollo de la guerra Rusia-Ucrania y cómo se va desenvolviendo en el tiempo. Es obvio que esta crisis le ha permitido a los ucranianos hacer algunos avances en algunas zonas del teatro de operaciones y hay algunas cosas muy importantes aquí que influyen en el desempeño de las jornadas de combate, que es la moral. Entonces, esto que acaba de ocurrir es posible que pueda tener un impacto en las tropas que están desplegadas en el frente de batalla, las tropas rusas me refiero, y que eso pueda facilitarle a los contraataques ucranianos algunos éxitos relativos en relación a algunas áreas en las que ya hay alguna ocupación rusa. Ahora bien, en ese acuerdo, que yo creo que el frigochín sabe perfectamente bien que no puede, así como no se puede confiar en su palabra, no se puede confiar en la palabra de Putin.
a él le espera la muerte. Y los que participaron en ese ejército Wagner también les espera la muerte, porque eso es tradicional y eso es una forma de los rusos de acabar con sus enemigos dentro y fuera de Rusia. Ya sabemos, por ejemplo, las matanzas y los escándalos en Inglaterra con varios de los disidentes rusos. ¿Ok? Es otro mundo aquel. Pero ellos ya saben. Y ese cuento de que pueden integrarse al ejército ruso los mercenarios, ese cuento, primero meter unos mercenarios que ya lucharon contra el propio Putin o contra el ejército ruso, o quisieron hacerlo, meterlo en el ejército, dime tú que eres el militar, ¿ok? ¿Dónde se ha visto? Porque el enemigo adentro. Yo creo que es para después matarlos, acabar con ellos y punto. Hay experiencia. Uh Después -huh. del 4 de febrero de 1992. Sí, El y murió en la ministro Fernando cárcel, Ochoa y le murió hizo en la la cárcel. recomendación Uh -huh. al presidente Pérez y la gran mayoría de los conjurados y complotados fueron reinsertados dentro de la Fuerza Armada y después, Uh -huh. al final, resultaron más conjurados que el mismo Chávez en su debida oportunidad. Y son la base de apoyo exactamente de la revolución en este momento como generales y como mayores generales. Pero bueno, ese es un ejemplo muy doméstico. Pero yo creo que lo que viene es un proceso de filtro, un proceso de establecer responsabilidades desde arriba hacia abajo. Por supuesto, la principal responsabilidad, Prigozhin, la otra responsabilidad, los mandos, todavía los mandos altos de cada una de esas unidades, hasta que llegue un momento en que habrá gente que la arrumaron, ¿verdad? Pero que tampoco la van a incorporar dándole cargos de responsabilidad, simplemente los ponen allí hasta que llega un momento en que lo desechan, lo Pero descartan. ¿cómo se entiende? Porque para empezar, el tirano de Bielorrusia es uña y carne y cancerbero de Putin. O sea, que no es Claro. ningún demócrata, no es ningún liberal, no es nada de eso. Es otro asesino. ¿Cómo se entiende la desaparición del frigochín ese? O sea, él desapareció. O sea, Sí. él aparentemente no está dirigiendo a los mercenarios. No, él está desaparecido. La palabra. ¿Cómo entiendes tú esa desaparición desde el punto de vista militar? Es lógico. Bueno, hay dos versiones. Una, está detenido en Bielorrusia a la orden del gobierno ruso. Eso, que es lo mismo, que es decir lo mismo. Pero ese señor no es Otro, pendejo, ese señor evidentemente no es sí, pendejo. Eso de dejarse entregar y creer bueno, eso en el puede, gobierno de eso, Bielorrusia, ¿tú te lo crees? bueno, pero es que esa es la versión que se vendió Ah, mediáticamente para que lo manejen, para que se maneje a nivel de opinión pública. Y la otra versión es simplemente que Prigozhin se puso los patines y desapareció. Y está precisamente, está escondido, pero es difícil con el nivel de tecnología que existe en la Fuerza Armada rusa, en la Fuerza Armada también bielorrusa, con los servicios de inteligencia tan afinados, tan pulidos, tan refinados. Es difícil que esa desaparición, al final, estoy hablando de corto tiempo, eso no eh, vaya a impedir su localización, ¿verdad? Y con ese tipo de regímenes, en donde precisamente las capturas son precisamente porque se enfrentó en armas, o se hizo armas contra la comisión que lo fue a buscar, se enfrentó, etcétera, etcétera, los resultados probablemente van a ser los mismos. Entonces, porque conociendo el nivel de soberbia, de arrogancia imperial de ambos, tanto de Alexander Lukashenko como de Vladimir Putin, esta es una ofensa grave, no a la constitución rusa, no a la patria, a la madre Rusia, como dice Putin, ni al Estado ruso, no, es una grave herida que se le ha hecho al orgullo imperial de Vladimir Putin. Y eso es una ofensa que yo siento que la va a cobrar con sangre.
Bueno, pero es que él salió perjudicado en su imagen tanto interna como externa. Claro, Tanto claro, claro, interna como claro. externa, porque él pudo haber parado los triunfos ucranianos, como en Occidente suelen parar los triunfos rusos en Ucrania, ¿ok? ¿Cómo se llama? Él lo pudo haber parado en buena parte de los medios de comunicación en Rusia. En No en Rusia. buena parte porque estuvo cerrando varios medios todo este tiempo, porque emitían una información que no le interesaba a Putin que se conociera. Eso es verdad, pero de que está desprestigiado en este momento, ya no es el líder superpoderoso, ya no es el hombre que hay que temerle tanto como se le tenía. Eso por un lado. Y la posición del ministro de Defensa, que tú dices que es amiguísimo, puña y carne, de besitos en la boca, lo que tú quieras, que eso no existe, esa amistad, como tú bien sabes, a esas alturas del poder, en ninguna parte del mundo, ¿ok? Amistad de Entonces, policía. Saludo de porque más policía. de una vez el hombre de confianza, bueno, Pinochet con Allende. Allende confiaba plenamente en Pinochet. Hasta el último momento, sorpresa para Allende, ¿cómo se dio cuenta que el que mandó bombardear la casa de gobierno fue Pinochet? Pero bueno, ellos saben, el ejército, el ministro de la Defensa, no actuó a favor de Putin ni a favor del Fregachenko ese. Actuó tal y como era lo que tenía que hacer como ministro de la Defensa. Eso así actuó. Él no dijo, aquí este Petro, ¿cómo se llama el tipo? Prigozhin. No el otro, eh, el dictador de Rusia, Ah, Putin, Vladimir Putin. Putin. Aquí Putin es la maravilla del mundo, hay que defender porque él nos representa, él representa a Rusia. No, él hizo lo que tenía que hacer y punto. Bueno, es que en esas 36 horas de crisis, muy parecida a las 36 horas de crisis de Pedro Carmona, esas 36 horas de crisis que hubo, eh, hubo un ambiente de incertidumbre. De hecho, yo he venido insistiendo que todavía la película no ha terminado. Uh -huh. No ha terminado porque es extraño lo que pasó. Estamos hablando de una fuerza militar que está en contacto en el frente de combate y que se desengancha para ir a Rusia, pero que además se desengancha y atraviesa cualquier cantidad de kilómetros hasta Rostov sin que haya habido una reacción de las fuerzas de línea. Llegó tanto que... ¿Alguna vez se ha visto eso en la historia militar del No, mundo? no, eso es muy inédito. Pero además, por eso es que lo inédito es lo que hace de eso un suceso extraño. Pero además, lo que hace de eso un suceso extraño es precisamente también las reacciones, en primer lugar, del presidente, porque el presidente desapareció. Uh -huh. Entre paréntesis, desapareció aplicando los protocolos como tiene que, de seguridad, como tiene que aplicarlo. Pero también desapareció el ministro de la Defensa durante 36 horas, pero también desapareció el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas durante 36 horas. Y eso tiene una explicación, porque el suceso fue sobremanera extraño. Eso no El tiene una suceso vino... explicación. Eso no podría ser que como después se descubrió de lo que hacían los rusos en plena Guerra Fría, por cierto, que yo creo que tiene razón Salas Romer en su libro y en la conversación que nos dio hace un par de semanas atrás y que también pueden ver por acá, de que estamos nuevamente en una guerra global y estamos en la parte más fuerte de la guerra global. ¿Ok? Eso no tiene como explicación que se vuelva a repetir que el ejército ruso no es el cuento que ellos han vendido tanto. Por ejemplo, cuando la Guerra Fría y la famosa conquista de la Luna, que llegaremos primero, ahí ellos empezaron a anunciar un montón de cosas que eran falsas, que no era verdad. Hicieron una y otras son totalmente... O como los astronautas que murieron, ¿no? Que ellos callaron, ¿no? Por los fracasos que tenían. Y de hecho nunca llegaron a la Luna.
Bueno, eso, por cierto, uno de los, eso que acabas de señalar en relación a lo que plantea Sarah Romer, de que el mundo está en guerra. Sí, el mundo está en guerra con otro tipo de vectores, con otro tipo de orientaciones, con otro tipo de direcciones. Y a propósito, uno de los que más ha escrito sobre ese tipo de guerra, que algunos lo han calificado como guerra híbrida, es precisamente el general que es jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, el general Gerasimov, y a quien toman como referencia como uno de los cultores de la guerra híbrida, que es conducir, precisamente imponer la voluntad al enemigo, que antes se hacía directamente a través de las armas, ahora se hace a través del desarrollo tecnológico, a través del desarrollo económico, a través del desarrollo político, a través de la infiltración, etcétera, etcétera. Eso es lo que llaman ellos una cosa, un concepto, un planteamiento conceptual entre paréntesis en el que yo no creo, porque yo siempre he creído que hay un solo tipo de guerra, un amigo y un enemigo, alguien que ataca y alguien que se defiende. Bueno, Entonces, coronel, gracias, se nos acabó el tiempo. Bien gracias a interesante ti, como Napoleón. siempre. Un abrazo. Antonio Guevara, repito, analista de seguridad y defensa.